Esta historia me ocurrió a mí mismo cuando era más pequeño. No sé qué fue lo que me llevó a aquel pueblo, pero lo encontré mientras conducía sin rumbo. Quizás fue la necesidad de escapar de la monotonía o simplemente el deseo de perderme por un rato. El sol se ocultaba detrás de nubes oscuras cuando vi el cartel oxidado que apenas decía bienvenido a San Martino. Algo en mí me dijo que no debía entrar, pero ignoré la corazonada y seguí avanzando. San Martino parecía haber sido abandonado hace décadas. Las calles estaban desiertas, cubiertas de polvo y hojas muertas que el viento arrastraba de un lado a otro. Las pocas casas que vi se mantenían de pie por pura terquedad, sus fachadas desvencijadas y ventanas rotas me observaban con vacío, como si las almas que alguna vez las habitaron se hubieran esfumado, llevándose con ellas cualquier rastro de vida. Conforme avanzaba, me di cuenta de que no había señales de vida. No había coches, ni animales, ni siquiera un susurro de viento que agitara los árboles marchitos. Solo el silencio, denso y sofocante, como una manta que cubría el pueblo. Intenté ignorar el creciente malestar que se apoderaba de mí, convencido de que no había nada que temer, que era solo una aldea más de las tantas que había visto en mi vida. Pero hubo una casa que llamó mi atención de inmediato. Estaba al final de un camino angosto, apartada del resto del pueblo. Era más grande que las otras, pero también más sombría, como si la oscuridad se hubiera adherido a sus muros. Sus paredes estaban cubiertas de una enredadera negra, seca y retorcida, como si la naturaleza misma hubiera intentado devorarla y se hubiera dado por vencida. La madera del porche estaba carcomida por el tiempo, y la puerta, ligeramente entreabierta, se balanceaba con el viento en un chirrido que parecía una advertencia. Algo en esa casa me repelía y, al mismo tiempo, me atraía. Era una atracción morbosa, como cuando uno no puede evitar mirar un accidente, aunque sabe que debería apartar la vista. No pude evitar detener el coche frente a ella. Me quedé un momento, inmóvil, observando la entrada oscura. La puerta parecía invitarme a entrar, pero también me advertía de un peligro que no podía definir. Bajé del coche sin pensarlo. Sentí la grava crujir bajo mis pies mientras me acercaba. Todo estaba en silencio, excepto el sonido de mis propios pasos. Me detuve ante la puerta, dudando si entrar. El aire estaba cargado, pesado, y me oprimía el pecho. Miré a través de la abertura y vi que el interior estaba en penumbras, pero podía distinguir los contornos de los muebles viejos cubiertos de polvo. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero algo más fuerte me empujaba a cruzar ese umbral. Así que entré. El interior olía a humedad y a algo más, algo rancio y podrido que me hizo taparme la nariz. El suelo de madera crujía con cada paso, como si protestara por mi presencia. La casa estaba vacía, pero había un rastro de vida en ella, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Una taza de té medio llena en la mesa del comedor, un periódico amarillento en el sillón, una manta arrugada sobre una silla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi una foto enmarcada sobre la chimenea. En ella, una familia me sonreía, un hombre, una mujer y un niño. Sus ojos estaban fijos en mí y me parecían extrañamente vivos, como si me estuvieran observando a través del tiempo. Di un paso atrás, y fue entonces cuando escuché el susurro. Era apenas un murmullo, como el viento moviéndose a través de las paredes. No pude entenderlo, pero sentí una presión en mi cabeza, como si alguien estuviera tratando de comunicarme algo. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Me giré bruscamente, esperando encontrarme con alguien detrás de mí, pero no había nada. Sin embargo, el ambiente había cambiado. El aire se había vuelto más frío, y la penumbra parecía haberse espesado. Decidí que era hora de salir, pero cuando me dirigí hacia la puerta, la vi cerrarse lentamente frente a mí, sin que nadie la empujara. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia la puerta y la golpeé con fuerza, pero no se movía. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero solo el eco de mi voz me respondió. Fue entonces cuando escuché los pasos en el piso de arriba. Eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera descendiendo por las escaleras, cada paso resonando con un eco hueco. El miedo me paralizó. Los pasos se acercaban, y con cada uno,
sentía que la oscuridad se cerraba más a mi alrededor. Podía ver la sombra de alguien proyectada en la pared del pasillo que llevaba a la escalera. Era alta y delgada, y se movía con una lentitud casi insoportable. No sabía qué hacer, si correr o quedarme quieto. Todo en mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces, la sombra se detuvo, justo al borde de las escaleras. No podía verla completamente, solo su contorno oscuro. Sentí una presencia helada que emanaba de ella, algo que no era de este mundo. De repente, el susurro se hizo más fuerte, y esta vez lo entendí claramente. ¿Por qué estás aquí? Algo dentro de mí se rompió. Retrocedí, tambaleándome, y tropecé con una silla que cayó al suelo con un estruendo. La sombra comenzó a moverse nuevamente, avanzando hacia mí. Fue suficiente para sacarme de mi parálisis. Corrí hacia una ventana y, sin pensarlo, rompí el cristal con el codo y salté al exterior, cayendo torpemente sobre la tierra húmeda. Me levanté y corrí hacia el coche, sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, que la sombra estaba justo detrás de mí, pero no me atreví a comprobarlo. Arranqué el coche y aceleré por la carretera, dejando atrás el pueblo y esa maldita casa. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta que llegué a la civilización. No le conté a nadie lo que vi, ni siquiera me atreví a regresar por mis cosas que quedaron esparcidas en el suelo. Nunca más volví a conducir por caminos desconocidos. Y cada vez que paso frente a una casa solitaria, siento un escalofrío que me recorre la espalda, recordándome que hay cosas que es mejor no despertar. Cosas que no deberían ser vistas, pero las cosas no terminaron ahí. Durante semanas, la imagen de esa casa no dejó de atormentarme. En mis sueños, volvía a caminar por las calles desiertas de San Martino. Todo era igual, hasta que llegaba a la casa, y ahí es cuando el sueño se tornaba en pesadilla. Entraba de nuevo, aunque esta vez sabía que no debía hacerlo. Y siempre, justo cuando la sombra aparecía en la parte superior de las escaleras, me despertaba con el corazón latiendo a toda velocidad, empapado en sudor frío. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio. Estaba más callado, retraído, y evitaba cualquier conversación sobre viajes o paseos. Una noche, después de varios tragos, les conté lo que había ocurrido, esperando que, al decirlo en voz alta, pudiera liberarme del peso que llevaba encima. Pero en lugar de aliviarme, la historia solo pareció hacerla más real, más tangible. Sus reacciones fueron mixtas, algunos se rieron, pensando que era una broma, otros intentaron tranquilizarme diciendo que debía haber sido un sueño o una alucinación causada por el cansancio. Pero yo sabía que no era así. La casa era real, el pueblo era real. Y algo en lo más profundo de mí empezó a cambiar. Sentía una atracción creciente, una necesidad de regresar, de enfrentar lo que había dejado atrás. Al principio, me resistí. Me obligué a seguir con mi rutina, a no pensar en la casa ni en el pueblo. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la casa solitaria aparecía de nuevo, cada vez más clara, como si me estuviera llamando. Las noches se hicieron más difíciles, dormía poco y mal, y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Un día, mientras organizaba papeles en mi oficina, encontré un viejo mapa de la región donde estaba San Martino. No recordaba haberlo guardado, pero ahí estaba, con las carreteras señaladas en rojo y una pequeña X marcando la ubicación del pueblo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sabía lo que significaba. Sabía que debía volver. Intenté ignorarlo, arrinconando el mapa en el fondo de un cajón. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. No podía concentrarme en mi trabajo, y mis pensamientos volvían una y otra vez a esa casa, a lo que había dejado sin resolver. Finalmente, un día ya no pude resistir más. Me levanté de la silla, tomé el mapa y salí de la oficina sin decirle nada a nadie. Sabía que no podría estar en paz hasta que enfrentara lo que sea que me esperaba en San Martino. El viaje de regreso fue diferente. La primera vez que llegué, lo hice por casualidad, sin saber lo que me esperaba. Pero esta vez, cada kilómetro recorrido me llenaba de un terror creciente.
Podía sentir la tensión en mis hombros, el nudo en mi estómago y el sudor frío en la frente. Con cada señal de tráfico que pasaba, con cada desvío hacia caminos más y más remotos, mi ansiedad aumentaba. El cielo se oscurecía y el aire se volvía más denso y opresivo a medida que me acercaba al pueblo. Finalmente, el mismo cartel oxidado apareció en el horizonte: "Bienvenido a San Martino". Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba el límite del pueblo. Esta vez, no me molesté en observar las casas a mi alrededor. Sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Conduje directamente hasta la casa al final del camino. Cuando la vi, parecía aún más deteriorada que la última vez. Las enredaderas negras se habían extendido más, y la oscuridad que emanaba de ella parecía devorar la luz del atardecer. Aparqué el coche frente a la casa, apagué el motor y me quedé sentado, mirando la puerta. Algo en mí me decía que no entrara, que simplemente me diera la vuelta y me fuera para siempre. Pero no pude. Algo me impulsaba, una fuerza que no podía explicar. Sentí que debía entrar, que la única manera de liberarme de la obsesión que me había estado consumiendo era enfrentando lo que fuera que me esperaba dentro. Salí del coche y, con pasos vacilantes, me acerqué a la casa. La puerta seguía entreabierta, como la última vez, invitándome a entrar. El aire alrededor de la casa era más frío de lo que recordaba, y la penumbra del interior parecía más densa. Inspiré profundamente y empujé la puerta. Esta vez, no se resistió. Se abrió suavemente, revelando la misma escena que había dejado semanas antes. Todo estaba exactamente igual: la taza de té en la mesa, el periódico amarillento, la manta sobre la silla. Incluso el olor a humedad y putrefacción seguía impregnando el aire. Pero había algo diferente, una sensación de presencia que no había sentido antes, como si la casa estuviera viva, observándome. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la foto sobre la chimenea. La familia seguía ahí, mirándome, pero esta vez noté algo que me heló la sangre. Los rostros que antes me sonreían ahora tenían una expresión de tristeza, casi de súplica. Sus ojos, que antes parecían vivos, ahora reflejaban un miedo profundo, como si supieran lo que estaba por venir. Un susurro, apenas audible, volvió a llenar el aire. Esta vez, sin embargo, era más claro, más insistente: "Ayúdanos". El sonido me atravesó como un cuchillo. La voz no era humana, pero tampoco era completamente inhumana. Era como si algo estuviera atrapado entre dos mundos, pidiendo ayuda desde el abismo. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba escuchando, pero no había explicación lógica para ello. Sentí una mezcla de miedo y compasión, y aunque cada instinto en mí gritaba que saliera de la casa, no pude moverme. Algo me ataba a ese lugar. De repente, un golpe sordo resonó desde el piso superior. El sonido me sacudió de mi trance, y miré hacia las escaleras. La oscuridad se agolpaba en la parte superior, y la sombra que había visto antes volvió a aparecer, pero esta vez era más clara, más definida. Podía ver los contornos de una figura humana, alta y delgada, con una postura encorvada. No había ojos, ni boca, solo una mancha oscura que parecía absorber la luz. La figura comenzó a descender lentamente por las escaleras, cada paso resonando en mi pecho como un tambor. Sentí el pánico apoderarse de mí, y di un paso atrás, tropezando con el borde de la alfombra raída. La voz volvió, esta vez más fuerte: "Ayúdanos, por favor". Mi mente corría en círculos, intentando entender qué significaba todo esto. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar a estas almas, si es que eso eran? Miré de nuevo la foto, y por un momento, me pareció ver que los ojos de la familia se movían, mirándome con desesperación. Entonces lo comprendí: estaban atrapados en la casa, prisioneros de esa sombra, de ese ser que descendía lentamente hacia mí. La figura avanzaba lentamente, pero cada vez más cerca. Sentí un frío extremo apoderarse de mí, como si la temperatura hubiera caído de golpe. La voz seguía suplicando ayuda, pero no sabía qué hacer. Mis ojos se fijaron en la chimenea, donde el fuego alguna vez pudo haber calentado el hogar, pero ahora estaba apagado, cubierto de cenizas y polvo. La sombra estaba ya a mitad de las escaleras, y el miedo me tenía completamente paralizado.
Recordé algo que había leído alguna vez, en alguna historia antigua o superstición: el fuego purifica, el fuego libera. Sin pensarlo demasiado, me abalancé hacia la chimenea. Sabía que no había leña, ni cerillas, pero busqué frenéticamente entre las cenizas, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera encender un fuego. Mis manos encontraron un viejo atizador, frío y oxidado. Lo levanté y, con fuerza, golpeé las paredes internas de la chimenea, levantando nubes de polvo y ceniza. Fue entonces cuando vi algo extraño. En la parte posterior de la chimenea, debajo de una capa gruesa de hollín, había un símbolo tallado en la piedra. No lo reconocí, pero su forma me resultaba perturbadora, como si perteneciera a un lenguaje olvidado hace mucho tiempo. Desesperado, volví a golpear la piedra, esta vez con más fuerza, y de repente, el símbolo comenzó a brillar con una luz tenue y rojiza. La sombra se detuvo en seco, a solo unos metros de mí. Podía sentir su odio, su furia, irradiando desde ella, pero también un rastro de miedo. El susurro volvió, pero esta vez no era una súplica, sino una advertencia: no lo hagas. Ignoré la voz y continué golpeando la piedra. La luz del símbolo se intensificó, y la sombra comenzó a retroceder lentamente, como si la estuviera repeliendo. El frío en la habitación se hizo aún más intenso, pero sentí una chispa de esperanza. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, con un último golpe, la piedra cedió y el símbolo explotó en una llama roja y brillante. La sombra emitió un chillido agudo, un sonido que no pertenecía a este mundo, y se desintegró en el aire, dejando tras de sí solo un eco distante. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no era el mismo silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz, de liberación. Sentí una calma que no había sentido en semanas, y por primera vez desde que entré en la casa, pude respirar con normalidad. Miré hacia la foto en la chimenea. Los rostros de la familia ya no parecían asustados. En lugar de eso, había una serenidad, una gratitud que no necesitaba palabras. Supe entonces que lo que fuera que los había mantenido prisioneros en esa casa había sido destruido, y que ahora, finalmente, podían descansar. Con una última mirada a la casa, me dirigí a la puerta. La abrí sin dificultad, y la luz del día, que parecía más brillante de lo normal, me recibió con un cálido abrazo. Salí al exterior, sintiendo el sol en mi piel, y supe que nunca más volvería a ese lugar. Conduje de regreso a casa sin detenerme, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Dejé atrás San Martino y la oscuridad que lo había envuelto. Y aunque las imágenes de lo que había visto esa noche permanecen en mi memoria, ya no me atormentan. Porque ahora sé que, a veces, el mal puede ser derrotado, y que las almas perdidas pueden encontrar la paz. Desde entonces, cada vez que paso frente a una casa solitaria en medio de la nada, sonrío para mis adentros, sabiendo que ya no tengo nada que temer. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que no todas las historias terminan así, y que en algún lugar, otra sombra podría estar esperando, acechando en la oscuridad. Pero esa, ya no es mi batalla. El sol se ocultaba tras las colinas que rodeaban el pequeño pueblo de Esperanza, sumiendo el lugar en una penumbra que era a la vez acogedora y inquietante. Era una noche de verano perfecta para un descanso tras la rutina diaria, o al menos eso pensaban Clara y Laura. El calor del día se disipaba lentamente, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles que rodeaban la casa de Laura. Laura y Clara habían planeado una noche tranquila en casa de Laura, mientras sus padres estaban de viaje. La idea era disfrutar de una maratón de películas y relajarse. No era la primera vez que pasaban una noche en la casa solas, se conocían desde la infancia y estaban acostumbradas a estos momentos de complicidad. Pero aquella noche, algo se sentía diferente. Se habían instalado en la sala de estar, donde el televisor proyectaba la película de terror elegida por Laura, El susurro en la oscuridad. La película había comenzado a las 8 de la noche, y a las 10 de la noche, Laura ya había empezado a notar un cambio en el ambiente. La casa estaba silenciosa, salvo por el sonido ocasional de la película y el zumbido lejano del ventilador.
El viento había comenzado a soplar con mayor fuerza, y los árboles afuera se agitaban de una manera que creaba sombras inquietantes en las paredes de la sala. Clara y Laura estaban acomodadas en el sofá, envueltas en mantas, con las luces apagadas para sumergirse mejor en la atmósfera de la película. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laura, interrumpiendo el silencio. Clara frunció el ceño, tratando de identificar el sonido. No, ¿qué fue?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Creo que fue un golpe, algo arriba. Laura parecía tensa, y su mirada se dirigió hacia el pasillo que llevaba a las escaleras. Clara trató de restarle importancia, convencida de que el sonido podía ser producto de una tubería antigua o de la casa asentándose. Pero Laura se levantó, con una expresión de preocupación en el rostro. Voy a revisar, dijo Laura, intentando sonar segura, aunque su voz delataba un toque de nerviosismo. ¿Puedo venir contigo?, preguntó Clara, levantándose del sofá. Laura asintió, y ambas subieron las escaleras con pasos cautelosos. El crujido de los escalones parecía amplificado en la tranquilidad de la casa, creando una sensación de inquietud que se asentaba en el pecho de Clara. Laura encendió una linterna pequeña que había encontrado en un cajón de la cocina. La luz apenas era suficiente para iluminar el pasillo oscuro. La primera puerta a la izquierda era la habitación de Laura. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la linterna reveló un cuarto ordenado, con pósters de bandas en las paredes y un escritorio lleno de libros y papeles. No había señales de desorden ni de una fuente de ruido. Laura y Clara continuaron hacia el final del pasillo, donde estaba la habitación de los padres de Laura. La puerta estaba un poco abierta, y Laura la empujó suavemente. La luz de la linterna iluminó la habitación, revelando una cama grande con sábanas blancas y un armario de madera. Todo parecía en su lugar. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. El aire se sentía cargado, y el viento soplaba más fuerte afuera, creando un murmullo inquietante. Laura se acercó al armario y lo abrió. Dentro, había ropa colgada y un par de zapatos en el suelo. Nada parecía fuera de lugar. Mientras Laura revisaba el armario, otro golpe seco resonó en el pasillo. Este sonido fue más fuerte, y parecía venir de la planta baja. Laura y Clara se miraron, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y confusión. Eso no puede ser normal, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Vamos a bajar y ver qué pasa, respondió Laura, tratando de sonar tranquila, aunque su expresión traicionaba su nerviosismo. Desandaron el camino hacia las escaleras, pero antes de que pudieran bajar, un sonido arrastrándose resonó por el pasillo, seguido por el crujido de algo pesado moviéndose. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Laura se detuvo un momento, mirando a Clara con una mezcla de temor y determinación. Clara notó que la respiración de Laura se había acelerado, y sus manos temblaban ligeramente. No sé si deberíamos seguir investigando, dijo Clara. Pero si alguien está en la casa, necesitamos asegurarnos de que estemos a salvo, respondió Laura. Ambas se apresuraron a bajar las escaleras, el crujido bajo sus pies se hacía más pronunciado en el silencio de la casa. Cuando llegaron al primer piso, el sonido arrastrándose se hizo más claro. Clara pudo sentir el miedo creciente en su pecho. La sala de estar estaba en penumbra, con solo la luz tenue de la linterna iluminando la escena. Laura se detuvo en seco, su mirada fija en la sala. El sofá estaba desordenado, y las mantas que habían estado sobre él estaban esparcidas por el suelo. Algo en la habitación estaba fuera de lugar, y el ambiente se sentía opresivo, como si la casa misma estuviera respirando. De repente, un fuerte golpe retumbó en la habitación. Clara dio un grito ahogado y se aferró al brazo de Laura. Ambas giraron hacia el origen del sonido, la cocina. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y la linterna iluminó una serie de huellas húmedas en el suelo, que parecían arrastrarse desde la cocina hacia la entrada del pasillo. Laura avanzó con cautela, con Clara a su lado. El aire en la cocina estaba frío, y el frigorífico emitía un zumbido constante. Clara se dio cuenta de que la ventana de la cocina estaba entreabierta, y el viento la hacía tambalear. Se preguntó si alguien podría haber entrado por ahí.
Laura se acercó a la ventana y la cerró, y Clara examinó las huellas. Parecían ser de agua, pero no había ningún rastro de humedad en el suelo alrededor. El miedo estaba a punto de consumirlas, y la sensación de ser observada se hacía más intensa. «Vamos a llamar a alguien», dijo Clara, sacando su teléfono móvil de su bolso. Pero al mirar la pantalla, vio que no había señal. El pánico se apoderó de ella. «No podemos quedarnos aquí», dijo Laura, mirando alrededor con desesperación. Decidieron salir de la casa y buscar ayuda. Ambas se dirigieron hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, se dieron cuenta de que no podían. La puerta estaba bloqueada desde afuera. Clara intentó empujarla, pero no se movía. El sonido de algo arrastrándose volvió, más fuerte esta vez, y parecía acercarse. Clara sintió que el pánico la ahogaba, y Laura estaba igual de aterrorizada. Las dos se miraron, y sin decir una palabra, comenzaron a buscar otra salida. El único camino posible era hacia el sótano. Laura tomó la linterna y la dirigió hacia la puerta del sótano, que estaba justo al final del pasillo. Clara sintió un escalofrío al pensar en bajar allí, pero no había otras opciones. Ambas se dirigieron hacia la puerta, y Laura la abrió con dificultad. Un escalofriante silencio se extendió desde las profundidades del sótano. Bajaron las escaleras con pasos temblorosos. La luz de la linterna iluminaba una serie de cajas y muebles viejos amontonados en el sótano. El aire estaba frío y húmedo, y Clara sintió una presión en el pecho. El sonido arrastrándose parecía provenir de un rincón oscuro, y cada paso que daban las acercaba más al origen de ese sonido aterrador. En el rincón más lejano del sótano, detrás de un viejo mueble cubierto de polvo, encontraron una puerta pequeña. La puerta estaba entreabierta, y Clara pudo ver una luz tenue que parecía provenir de una lámpara antigua. Se miraron, y Laura asintió, indicando que debían investigar. Laura empujó la puerta y entró primero. Clara la siguió, con el corazón en un puño. La habitación era pequeña y estaba llena de objetos extraños, libros antiguos, velas y una mesa cubierta de símbolos extraños pintados en tiza. Clara notó que había algo escrito en las paredes, palabras en un idioma que no podía reconocer. De repente, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Clara sintió una presencia a su lado, y un frío intenso la envolvió. Laura encendió nuevamente la linterna, pero la luz era débil y parpadeante. Un ruido fuerte y arrastrante se escuchó detrás de ellas. Clara se giró y vio una figura oscura emergiendo de la esquina de la habitación. Era alta y delgada, con una presencia que parecía absorber la luz. La figura avanzaba lentamente, arrastrando algo detrás de ella. El terror se apoderó de Clara. Laura intentó encender la linterna nuevamente, pero la figura estaba cada vez más cerca. Clara y Laura se miraron con desesperación. Laura se abalanzó hacia la figura, intentando empujarla, pero la sombra parecía impenetrable. La figura avanzó con paso lento, y Clara sintió que sus fuerzas la abandonaban. En un intento desesperado, Clara tomó una de las velas de la mesa y la encendió con el encendedor que había encontrado. El fuego de la vela era tenue, pero al entrar en contacto con la sombra, comenzó a repelerla. La figura chilló, un sonido que parecía provenir de una dimensión diferente. Clara sostuvo la vela con firmeza, y la sombra comenzó a retroceder, arrastrando consigo un aura de desesperación y odio. Laura se unió a Clara, sosteniendo una vela más, y juntas comenzaron a avanzar hacia la sombra. Finalmente, con un último grito desgarrador, la sombra se desvaneció, dejando un eco distante en la habitación. Clara y Laura se desplomaron en el suelo, exhaustas y aterrorizadas. La luz de las velas iluminaba la habitación, revelando los símbolos en las paredes y los objetos antiguos. Laura y Clara se levantaron lentamente, sintiendo un alivio momentáneo. Sabían que debían salir de la casa antes de que algo más ocurriera. Salieron del sótano y regresaron a la planta principal, donde la puerta principal todavía estaba bloqueada. Clara miró a su alrededor y notó una ventana en la sala de estar que estaba ligeramente abierta. Laura y Clara se acercaron a la ventana y lograron abrirla lo suficiente para escapar.
El aire fresco de la noche las envolvió, y ambas se arrastraron fuera de la casa, sintiendo la libertad en sus pulmones. Se alejaron rápidamente de la casa, corriendo hacia la calle principal. La casa se alzaba en la penumbra, con un aura de misterio y peligro. Clara y Laura se dirigieron a la estación de policía más cercana, donde relataron los eventos de la noche. La policía fue a investigar, pero no encontraron nada fuera de lo común. La experiencia dejó una marca profunda en ambas. La casa de Laura fue vendida poco tiempo después, y el nuevo propietario nunca se quejó de ningún incidente extraño. Sin embargo, Clara y Laura sabían que lo que vivieron aquella noche no podía ser explicado con palabras simples. A lo largo de los años, el pueblo de Esperanza volvió a su tranquilidad habitual, pero para Clara y Laura, esa noche se convirtió en un recuerdo que nunca podrían olvidar. Cada vez que pasaban frente a la casa, sentían un escalofrío, sabiendo que, en algún lugar en la oscuridad, había una sombra que nunca dejaría de acechar. Así terminó la última noche en Esperanza para Clara y Laura. Una noche que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo un eco de terror en sus recuerdos, una advertencia de que a veces, lo desconocido no está tan lejos como creemos. El pequeño pueblo de San Pedro había sido conocido por su tranquilidad y su gente amable. La comunidad vivía en un constante estado de calma, sin mayores preocupaciones que las cotidianas de cualquier lugar rural. Sin embargo, esa paz se desmoronó una noche de otoño, cuando comenzaron a ocurrir desapariciones misteriosas que pondrían a prueba la seguridad y el coraje de sus habitantes. Todo comenzó con la desaparición de doña Teresa, una anciana de 72 años que vivía sola en una casita al borde del pueblo. Teresa era conocida por su amabilidad y su disposición para ayudar a los vecinos, y su ausencia se notó rápidamente. La primera noche, sus amigos y familiares pensaron que tal vez se había ido a visitar a algún pariente, pero cuando pasaron 2 noches y nadie sabía nada de ella, el pánico comenzó a asentarse en San Pedro. Los rumores comenzaron a circular, y las especulaciones sobre la desaparición de Teresa se multiplicaron. Algunos decían que se había perdido en el bosque cercano, otros afirmaban haber visto extrañas luces en la noche. La policía local no tardó en intervenir, comenzando una búsqueda enérgica. Sin embargo, los días pasaron sin rastro de Teresa. Luego, una semana después, la desaparición de doña Rita, una mujer de 68 años conocida por su caridad y su participación activa en la comunidad, alarmó aún más a los residentes. Rita también vivía sola, y al igual que Teresa, su desaparición fue un golpe duro para el pueblo. Esta vez, el temor se convirtió en desesperación. La policía intensificó las búsquedas y se llevaron a cabo reuniones comunitarias para organizar patrullas nocturnas. Pero, al igual que con Teresa, no había señales de Rita. En medio de este caos, un hombre apareció en el pueblo. Se hacía pasar por un nuevo oficial de policía, presentándose como el agente Martínez. Vestía un uniforme impecable y llevaba una placa de policía falsa. Afirmaba que había sido enviado por la fuerza de seguridad para ayudar a resolver las desapariciones y proporcionar protección adicional a los residentes. El agente Martínez era una figura imponente. Tenía una estatura alta, una voz grave y un aire de autoridad que imponía respeto. Se presentó en el ayuntamiento, donde se reunían los líderes comunitarios, y ofreció su asistencia. Su presencia fue recibida con alivio. Después de todo, tener un agente de policía más en el pueblo parecía una ventaja en medio de la crisis. Martínez comenzó a patrullar el pueblo, haciendo visitas a las casas de los ancianos para asegurarse de que estaban a salvo. Se presentó en la casa de doña Emilia, una mujer de 70 años que vivía sola en una antigua casa de campo. La visita parecía de rutina, y Emilia, al igual que los demás, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para mantenerse a salvo. Martínez le prometió que estaba allí para protegerla y que podía contar con él en caso de emergencia. Esa noche, después de la visita del falso agente, Emilia recibió una llamada telefónica en la que una voz distorsionada le dijo que el agente Martínez había sido enviado para un chequeo de rutina. Emilia, confiada en el agente, le permitió la entrada sin dudar. Esa misma noche, Emilia desapareció. Al amanecer,
La noticia de la desaparición de Emilia se esparció rápidamente y la comunidad estaba en estado de shock. Habían confiado en el supuesto oficial de policía y ahora se sentían traicionados y desprotegidos. La policía local, que había sido engañada por el falso agente, se movilizó aún más, pero las pistas seguían siendo escasas. Fue entonces cuando Clara, una joven reportera que había regresado a San Pedro tras varios años en la ciudad, decidió investigar por su cuenta. Clara había crecido en el pueblo y conocía a todas las personas desaparecidas. La inquietud y el sentido de justicia la impulsaron a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Clara comenzó a revisar los registros y a entrevistar a los vecinos. Las historias coincidían en un punto crucial: todas las víctimas habían tenido algún tipo de contacto con el agente Martínez antes de desaparecer. Esto llevó a Clara a la conclusión de que el falso oficial estaba involucrado en las desapariciones. Una noche, Clara decidió seguir a Martínez. Se enteró de que él solía hacer patrullas por las zonas más alejadas del pueblo, particularmente en los alrededores del bosque. Ella lo siguió discretamente, manteniéndose oculta en la penumbra, mientras él recorría los caminos solitarios. Martínez se dirigió a una vieja cabaña en el bosque. Clara lo observó desde una distancia segura y vio cómo entraba en la cabaña, que parecía abandonada y en mal estado. La puerta se cerró tras él, y Clara esperó en la oscuridad. Pasaron horas, y el frío de la noche comenzó a calar en sus huesos. Finalmente, Clara se acercó a la cabaña y, con gran sigilo, abrió la puerta. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por una lámpara de aceite que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Clara vio a Martínez sentado en una silla, con un mapa extendido frente a él. Las paredes estaban adornadas con fotos de las personas desaparecidas y notas garabateadas sobre cada una de ellas. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara al darse cuenta de la magnitud del horror. Martínez estaba planeando sus próximos movimientos. El mapa mostraba las casas de las posibles futuras víctimas. El repentino sonido de una pisada hizo que Clara se girara. Martínez estaba de pie, y su mirada se dirigió hacia ella con una furia inesperada. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó Martínez, su voz llena de amenaza. Clara, paralizada por el miedo, trató de dar marcha atrás, pero Martínez se lanzó hacia ella. En una lucha desesperada, Clara logró agarrar la linterna que había traído y la encendió, iluminando el rostro de Martínez. La luz reveló una cara cruel, con ojos fríos y una sonrisa siniestra. Pensé que te encontraría aquí, dijo Martínez, mientras se acercaba lentamente. Clara, con el corazón latiendo desbocado, corrió hacia la puerta. Martínez la siguió, y Clara logró salir de la cabaña, pero el hombre estaba justo detrás de ella. En la carrera, Clara tropezó y cayó al suelo, y Martínez se acercó, levantando una vara de madera que había encontrado en el suelo. En el último momento, Clara se incorporó y corrió hacia el bosque, con Martínez persiguiéndola. El bosque estaba oscuro y lleno de obstáculos, pero Clara sabía que debía escapar. En un momento de claridad, Clara giró bruscamente, corrió entre los árboles y logró esconderse detrás de un tronco caído. Martínez la buscó por un tiempo, llamándola en voz alta, pero Clara permaneció en silencio, manteniéndose oculta. La adrenalina y el miedo la mantenían alerta, y esperó a que Martínez se alejara. Cuando el silencio volvió, Clara se levantó lentamente y corrió de regreso al pueblo. Al llegar a la estación de policía, Clara contó todo lo que había visto. La policía, ahora consciente de la gravedad de la situación, organizó una búsqueda inmediata en el bosque. Al amanecer, el cuerpo de Martínez fue encontrado en la cabaña, con las manos atadas y la cabeza encajada en un garfio. Las autoridades confirmaron que el hombre había sido un criminal buscado por varios cargos de secuestro en otros lugares. La búsqueda continuó, y se encontraron pruebas que confirmaban que Martínez había tenido múltiples cómplices, pero la mayoría de ellos habían escapado. Clara, aunque traumatizada por lo que había vivido, fue aclamada como una heroína por su valentía. Las personas desaparecidas, lamentablemente, no fueron encontradas con vida, pero la pesadilla había terminado. San Pedro, aunque aliviado por el fin de la amenaza, nunca recuperó completamente la paz que una vez había conocido.
La historia de Martínez se convirtió en una advertencia para todos, recordando a los residentes que incluso en los lugares más tranquilos, el peligro puede estar a la vuelta de la esquina. Clara, mientras tanto, encontró consuelo en la certeza de haber enfrentado el horror y en la esperanza de que el pueblo pudiera finalmente sanar y recuperar su tranquilidad. En el tranquilo pueblo de Daeraux, a unas 2 horas en coche de Buenos Aires, la vida fluía con una calma propia de los pequeños pueblos rurales. Las casas de una sola planta estaban rodeadas de jardines cuidados con esmero, y las tardes se llenaban con el sonido de los niños jugando en las calles polvorientas. Daeraux parecía un lugar inmutable, protegido del caos del mundo exterior. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo se vería rota por una serie de eventos que pondrían a prueba su seguridad y despertarían un terror inimaginable. Todo comenzó con la llegada de un extraño en un caluroso día de verano. El hombre, de apariencia desaliñada pero con una sonrisa siempre presente, apareció en la plaza central del pueblo con un carrito lleno de globos de colores. El sol brillaba en el cielo sin nubes, y el hombre de los globos parecía encajar perfectamente en la escena de alegría y vitalidad que era Daeraux en esa época del año. El hombre, que se hacía llamar simplemente señor Jorge, comenzó a ofrecer globos gratis a los niños del pueblo. Sus globos eran de todos los colores imaginables: rojo brillante, azul profundo, verde esmeralda y amarillo soleado. Los niños, atraídos por la promesa de un globo gratuito, se aglomeraron alrededor de su carrito, riendo y corriendo mientras seleccionaban sus colores favoritos. Las primeras semanas pasaron sin incidentes. El señor Jorge estaba presente en la plaza casi todos los días, siempre con su carrito lleno y su sonrisa amigable. Los padres, al principio cautelosos, pronto se relajaron al ver que el hombre parecía inofensivo. Las risas de los niños y las brillantes esferas de colores se convirtieron en una parte alegre de la rutina diaria. Sin embargo, un cambio sutil comenzó a ocurrir. Los niños, que antes se habían mostrado radiantes de alegría, comenzaron a mostrar signos de inquietud. Sofía, una niña de 6 años, comenzó a tener pesadillas y se despertaba en medio de la noche llorando. Sus padres, Ana y Luis, pensaron que era simplemente un efecto del cambio de estación y la excitación del verano, pero la situación empeoró. La primera desaparición fue la de Sofía. Una noche, Ana y Luis la dejaron en casa con la promesa de que regresarían pronto. Cuando volvieron, la casa estaba vacía. Las luces estaban encendidas y la puerta de entrada estaba abierta, pero Sofía no estaba en ninguna parte. La policía local fue llamada inmediatamente y se iniciaron las primeras búsquedas. Los vecinos de Daeraux se unieron en la búsqueda, pero la pequeña Sofía había desaparecido sin dejar rastro. La desaparición de Sofía conmocionó al pueblo. La tranquilidad que antes era la norma se había transformado en una atmósfera cargada de miedo e incertidumbre. La policía local, formada por unos pocos oficiales dedicados, no pudo encontrar ninguna pista concreta sobre el paradero de la niña. Los esfuerzos de búsqueda se extendieron a los bosques y campos cercanos, pero la niña seguía sin aparecer. La segunda desaparición, la de doña Teresa, una anciana querida por todos, ocurrió solo unas semanas después. Al igual que Sofía, Teresa también había sido vista cerca de la plaza el día anterior a su desaparición. Su familia, alarmada por su ausencia, la buscó desesperadamente durante la noche, pero nuevamente, no hubo señales de ella. Con cada desaparición, el terror en Daeraux se intensificaba. Los rumores comenzaron a circular y las historias de un hombre extraño que ofrecía globos a los niños se convirtieron en el tema central de las conversaciones. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas sobre el señor Jorge. Algunos afirmaban haberlo visto en lugares extraños, mientras que otros decían que había estado hablando con los niños de manera inusual. El pueblo se vio envuelto en una paranoia creciente. Los padres comenzaron a mantener a sus hijos dentro de casa después del anochecer y las patrullas de vigilancia se volvieron una práctica común. Los días se alargaban en incertidumbre y miedo, mientras el hombre de los globos seguía apareciendo en la plaza, como si nada hubiera pasado.
Fue entonces cuando Clara, una joven periodista que había crecido en Daeraux y había regresado recientemente al pueblo, decidió tomar cartas en el asunto. Clara había oído hablar de las desapariciones y sentía un fuerte deseo de descubrir la verdad detrás de estos eventos perturbadores. Se acercó a la policía local y ofreció su ayuda, a pesar de las reservas de los oficiales, que ya estaban luchando contra el tiempo y los recursos limitados. Clara comenzó su investigación hablando con los padres de los niños desaparecidos y revisando los informes policiales. Descubrió que, en cada caso, las víctimas habían tenido algún tipo de contacto con el señor Jorge antes de su desaparición. Los testimonios eran inquietantes. Algunos niños mencionaron que el hombre les prometió un lugar mágico al que los llevaría si aceptaban el globo, mientras que otros hablaron de una sensación extraña y desconcertante cuando estaban cerca de él. Determinada a resolver el misterio, Clara decidió seguir al señor Jorge. Comenzó a observarlo desde una distancia segura mientras él realizaba sus rondas diarias en la plaza. El hombre parecía tener una rutina meticulosa, siempre llegaba a la misma hora y se marchaba al anochecer. Clara también notó que rara vez interactuaba con los adultos, concentrándose únicamente en los niños. Una noche, Clara decidió seguir al hombre de los globos después de que éste cerrara su carrito y se dirigiera hacia el bosque cercano. Caminó a una distancia prudente, manteniéndose oculta entre los árboles. El señor Jorge avanzaba con paso lento y deliberado, llevando consigo una gran bolsa llena de globos desinflados. Finalmente, llegó a una casa abandonada en el borde del bosque. La casa, que había estado vacía durante años, parecía estar en ruinas, con ventanas rotas y una puerta colgante. El hombre de los globos entró en la casa, y Clara, con el corazón acelerado, se acercó para investigar. Con gran cautela, Clara abrió la puerta de la casa y entró en el interior. El ambiente estaba cargado de polvo y abandono, pero lo que encontró en el interior la dejó estupefacta. La casa estaba llena de globos de colores esparcidos por el suelo y las paredes. Los globos estaban desinflados y arrugados, y el aire estaba impregnado de un olor metálico y ácido. En las paredes, había fotos de los niños desaparecidos, recortadas de revistas y periódicos, con marcas rojas alrededor de sus rostros. Clara se estremeció al ver lo que parecía ser una especie de altar en una de las habitaciones traseras. Sobre una mesa, había una serie de cuadernos con garabatos y anotaciones perturbadoras. Las notas hablaban de reclutar a los niños para un viaje especial y cómo mantenerlos felices con globos. La inquietud se apoderó de Clara mientras leía las páginas llenas de referencias a rituales oscuros y extrañas promesas. De repente, Clara escuchó un sonido detrás de ella. Se giró con rapidez y vio al señor Jorge de pie en la entrada de la habitación, con una expresión de furia en su rostro. La sonrisa amigable que solía mostrar se había transformado en una mueca cruel y amenazante. «No deberías haber venido aquí», dijo el hombre, su voz cargada de una amenaza fría y calculadora. Clara sintió un pánico paralizante, pero la adrenalina la impulsó a actuar. Se lanzó hacia la puerta, pero el hombre de los globos la alcanzó y la empujó contra la pared. Los globos que había llevado en la bolsa se derramaron por el suelo, estallando con un sonido seco y creando una atmósfera aún más aterradora en la oscuridad. Clara luchó con todas sus fuerzas y logró liberarse, corriendo hacia la salida de la casa. El hombre de los globos la persiguió, pero Clara estaba decidida a escapar. Corrió a través del bosque, entre los árboles y arbustos, con el sonido de los pasos del hombre cada vez más cerca. Finalmente, logró salir del bosque y se dirigió rápidamente de regreso al pueblo. Al llegar a la estación de policía, Clara estaba agitada y con la ropa rasgada, pero logró contarles a los oficiales todo lo que había visto. La policía, ahora con una comprensión clara de la amenaza que enfrentaban, organizó una operación de emergencia para capturar al hombre de los globos. Durante el día siguiente, las autoridades rodearon la casa abandonada. El hombre de los globos fue arrestado sin resistencia y se encontraron pruebas incriminatorias que confirmaron su culpabilidad. Los niños secuestrados fueron liberados, aunque estaban traumatizados por la experiencia. La captura del hombre de los globos trajo alivio a la comunidad de Daeraux, pero el daño ya estaba hecho. La desaparición de Sofía y los traumas sufridos por los otros niños dejaron una marca profunda en el pueblo.
La plaza, que alguna vez había sido un lugar de alegría y risas, se convirtió en un recordatorio sombrío de los horrores que ocurrieron allí. El hombre de los globos fue llevado a juicio y condenado por sus crímenes. Durante el proceso, se descubrió que había estado operando en otros lugares, y su captura fue un alivio para muchas comunidades. Sin embargo, el impacto en Daer Aux fue duradero. La tranquilidad que una vez definió al pueblo fue reemplazada por un miedo persistente, y las historias del hombre de los globos se convirtieron en una advertencia para las futuras generaciones. Los globos, que antes simbolizaban diversión y alegría, ahora se convirtieron en un emblema de terror. Daer Aux, aunque aliviado por el fin de la amenaza, nunca pudo recuperar completamente la paz que una vez conoció. La historia del hombre de los globos dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo, recordando a todos que, a veces, el peligro puede esconderse bajo el disfraz más inocente y colorido. En el norte de Argentina, a unas pocas horas en coche de Buenos Aires, se encontraba el apacible y pintoresco pueblo de El Palmar. Este pequeño rincón del mundo estaba rodeado de campos de maíz y vegetación exuberante, donde la vida transcurría con una tranquilidad casi idílica. Los habitantes de El Palmar disfrutaban de la sencillez de su existencia, donde las noches estaban llenas de charlas al calor del hogar y las festividades locales mantenían viva la tradición y el espíritu comunitario. Sin embargo, la paz del Palmar se vio perturbada una noche de verano, cuando un suceso aterrador sacudió el pueblo y dejó una marca indeleble en su historia. Todo comenzó en una cálida noche de agosto, cuando un fenómeno extraño y aterrador apareció en el corazón de la comunidad. Era una noche de luna llena cuando, de repente, una niña apareció en el centro del pueblo. La niña llevaba un vestido rojo brillante que contrastaba con la oscuridad de la noche. En una mano, sostenía un pequeño foco de luz que emitía un resplandor helado y parpadeante. La luz del foco proyectaba sombras largas y distorsionadas, creando una atmósfera inquietante en las calles desiertas. Los primeros en avistar a la niña fueron un grupo de adolescentes que salían de una fiesta local en la plaza. Al principio, pensaron que se trataba de una travesura o de una broma, pero la visión de la niña en medio de la oscuridad pronto se volvió inquietante. La niña se mantenía en silencio, mirando fijamente el suelo mientras el foco parpadeaba sin cesar. Su presencia era inquietante y desconcertante, y los adolescentes, sintiendo una creciente sensación de malestar, decidieron no acercarse. Una de las jóvenes, Laura, decidió ir a casa antes de que la situación se volviera aún más extraña. Cuando llegó a su casa, se encontró con su madre, Mariana, que estaba preocupada por ella. Laura le contó sobre la niña del vestido rojo y el foco de luz, y Mariana, alarmada, decidió que era mejor avisar a la policía. Poco después, la policía local, encabezada por el comisario Rodríguez, llegó a la plaza. La niña seguía en el mismo lugar, su foco de luz parpadeando de manera irregular. Los oficiales intentaron hablar con ella, pero la niña no respondió a sus preguntas y se limitó a mirar el suelo. La situación se volvió aún más inquietante cuando los oficiales intentaron acercarse a ella y notaron que el foco de luz parecía tener una energía inusual, casi como si estuviera vivo. El comisario Rodríguez decidió llevar a la niña a la comisaría para examinarla más detenidamente. En la comisaría, la niña se sentó en una de las sillas de la sala de interrogatorios, sin mostrar signos de incomodidad. El foco de luz en sus manos seguía parpadeando de manera irregular, y los oficiales notaron que el brillo de la luz parecía oscurecerse y resplandecer en patrones extraños. Los intentos de la policía por obtener información de la niña fueron en vano. Ella se mantenía en silencio, con una mirada vacía y sin emoción. El comisario Rodríguez comenzó a sospechar que la niña podría estar relacionada con algún tipo de fenómeno sobrenatural o ritual oscuro. Decidió mantenerla bajo vigilancia mientras intentaba investigar su origen y propósito. Esa misma noche, en la casa de Mariana, Laura tuvo una serie de pesadillas perturbadoras. En sus sueños, la niña del vestido rojo la perseguía a través de un laberinto oscuro, siempre con el foco de luz parpadeando a su lado. Laura se despertó sudorosa y temblando, sintiendo una creciente sensación de terror que no podía explicar.
A la mañana siguiente, la noticia de la extraña aparición de la niña se había extendido rápidamente por el pueblo. Los rumores comenzaron a circular y los habitantes comenzaron a hablar sobre leyendas y supersticiones locales. Algunos afirmaban que la niña era un espíritu vengativo, mientras que otros creían que era una señal de un mal mayor que se avecinaba. Laura, inquieta por las pesadillas y los rumores, decidió investigar más a fondo. Habló con su abuela, que le contó una historia antigua sobre un evento similar ocurrido en el Palmar décadas atrás. Según la leyenda, un niño había desaparecido en circunstancias misteriosas y se había visto una figura en un vestido rojo que portaba una luz similar en la noche. La desaparición del niño nunca se resolvió y la historia se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo. Laura se dirigió al archivo local para investigar más sobre el caso del niño desaparecido. Allí, encontró antiguos informes de desapariciones y documentos que hablaban de sucesos extraños en el pasado. Uno de los informes contenía una foto desgastada de un niño con un vestido rojo, junto con una nota que decía: "El resplandor de la luz y la sombra de la noche han llevado a la oscuridad". Mientras Laura investigaba, en la comisaría, la situación con la niña del vestido rojo se volvía cada vez más extraña. A medida que pasaba el tiempo, el foco de luz en sus manos comenzó a mostrar patrones inquietantes, como si intentara comunicarse de alguna manera. Los oficiales notaron que cada vez que el foco parpadeaba, una sensación de frío extremo llenaba la sala de interrogatorios. En una de las noches siguientes, Laura recibió una llamada de su madre, que estaba preocupada por la creciente sensación de terror en el pueblo. Mariana le contó que había comenzado a escuchar susurros en la casa, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Laura decidió regresar a casa para estar con su familia, temiendo que el miedo estuviera afectando a todos en el pueblo. Esa noche, mientras Laura y Mariana estaban en casa, escucharon un golpe fuerte en la puerta. Laura, con el corazón acelerado, abrió la puerta y se encontró con una figura familiar, el comisario Rodríguez. El comisario les informó que la niña del vestido rojo había desaparecido de la comisaría sin dejar rastro. Los oficiales habían buscado en todas partes, pero la niña se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. La desaparición de la niña aumentó el miedo en el Palmar. Los habitantes comenzaron a cerrar sus casas con llave y a evitar salir después del anochecer. Las historias sobre la niña del vestido rojo se convirtieron en un tema común en las conversaciones, y la atmósfera en el pueblo se volvió opresiva y temerosa. Laura decidió volver al bosque, donde había oído hablar de la antigua cabaña en ruinas. Recordaba la leyenda sobre el niño desaparecido y la figura en el vestido rojo. En el bosque, la atmósfera era aún más inquietante que antes. El aire estaba cargado de una energía oscura, y las sombras se movían de manera extraña entre los árboles. Al llegar a la cabaña, Laura encontró que la estructura estaba en un estado aún peor que antes. Las paredes estaban cubiertas de marcas y símbolos extraños, y el olor a descomposición era más fuerte. El foco de luz que Laura había llevado la última vez estaba en el suelo, parpadeando débilmente. Mientras Laura exploraba la cabaña, sintió una presencia oscura a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes y se convirtieron en gritos agudos y desesperados. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y la cabaña parecía estar vivita con un sentido de desesperación y terror. De repente, Laura vio a la niña del vestido rojo en la esquina de la sala, su foco de luz iluminando su rostro pálido y vacío. La niña parecía estar atrapada en un ciclo interminable, moviéndose en patrones repetitivos. Laura sintió una oleada de desesperación y tristeza al ver la expresión de la niña. La atmósfera en la cabaña se volvió opresiva y aterradora. Laura se dio cuenta de que la niña estaba atrapada en un tipo de hechizo o ritual oscuro. Los símbolos en las paredes parecían estar relacionados con algún tipo de invocación o sacrificio. Laura, con el corazón en la garganta, intentó encontrar una manera de romper el hechizo y liberar a la niña. Mientras Laura examinaba los símbolos en las paredes, notó que uno de ellos parecía estar relacionado con el foco de luz. La luz parpadeaba en un patrón específico, y Laura comenzó a replicar el patrón con una linterna que había traído. A medida que lo hacía, la atmósfera en la cabaña comenzó a cambiar y la presencia oscura parecía disminuir.
De repente, el foco de luz en la mano de la niña comenzó a brillar intensamente. La niña levantó la vista, y sus ojos, que habían estado vacíos y fríos, ahora mostraban una chispa de emoción. Laura sintió una ola de alivio al ver que la niña parecía estar liberándose del hechizo. Con un último esfuerzo, Laura terminó de replicar el patrón de luz, y la cabaña estalló en una explosión de luz brillante. La presencia oscura se desvaneció, y la atmósfera se volvió más ligera. La niña del vestido rojo, ahora libre del hechizo, desapareció en una nube de luz, dejando atrás solo el eco de su risa distante. Laura salió de la cabaña con una sensación de agotamiento y alivio. El bosque parecía haber recuperado su calma, y el aire estaba menos cargado. Aunque la niña del vestido rojo había desaparecido, el miedo y el misterio que rodeaban su presencia seguirían siendo una parte de la historia de El Palmar. A lo largo de los años, la historia de la niña del vestido rojo se convirtió en una leyenda temida y respetada en El Palmar. La cabaña en el bosque fue abandonada y se convirtió en un lugar evitado por los habitantes del pueblo. La luz del foco de la niña, que una vez había sido un símbolo de terror, se convirtió en una advertencia de los misterios y horrores que podrían estar acechando en la oscuridad. Aunque la niña nunca volvió a aparecer, su presencia dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo. La historia del vestido rojo y el foco de luz continuó siendo contada y recordada, como un recordatorio sombrío de que a veces, el terror puede acechar en las formas más inocentes y coloridas. El Palmar nunca volvió a ser el mismo, y la leyenda de la niña del vestido rojo perduró como un eco inquietante en las noches oscuras del pueblo.